Listo. A ver, jóvenes, vamos entonces a hacer un refuerzo de lo que hemos estado nosotros hablando. Hemos visto algunos temas, pero en general el contexto en el cual estamos hablando es el neolítico. Dentro del neolítico, puntos importantes. Vimos la revolución neolítica, los principales cambios que se experimentaron, pero quiero que se centre en este cuadro que nosotros hicimos. Cambios y procesos propios del neolítico. ¿Cuáles eran estos cambios y procesos? La domesticación de animales y plantas. Ya, un punto es la domesticación. La educación. La educación, no todavía. Punto principal de los cambios. El pulimento. El comienzo del patriarcado. No, El comienzo del patriarcado. no, ven, ya se me están El confundiendo. Era pulimento bueno, de piedra. el pulimento de la piedra, muy bien. La agricultura. Piedra, agricultura. División de trabajo. Todavía en esa consideración. no Sedentarismo. Sedentarismo. Y alfarería. La alfarería, la creación de esta cerámica. Supervivencia. En general, todos estos cambios se dan por la supervivencia. En eso sí, pero los elementos o cambios y procesos que se vinieron dando son principalmente estos. Sedentarismo, lo estoy anotando rápido, agricultura, pulimento de la piedra, domesticación de plantas y animales, alfarería, bueno, Diferencia en los roles de principalmente. los hombres y las mujeres. No todavía. No todavía. Estamos dentro del primer tema. La revolución neolítica y la transformación de la sociedad, que está conjunto con la domesticación de plantas y animales. Todavía no llegamos a eso. Pero los procesos principales propios del neolítico, aquí no se olviden, del neolítico, son estos que estamos puntualizando. ¿Por qué les denuncio esto? Porque lo que nos está diciendo el compañero ya es cuando nosotros estábamos analizando el proceso del neolítico hacia el paso principal de lo que es la consideración de las comunidades o primitivas. Eso no olvidarse. Tener en cuenta que les estoy recalcando estas consideraciones, no se olviden, ¿sí? Tomar en consideración esto. Vamos a sacar también otro punto. ¿Cómo beneficia el pulimento de la piedra a este elemento? A esta consideración, a esta perspectiva que estamos puntualizando. Denme un segundito. A ver, entonces dentro de lo que estamos diciendo, ¿cómo el pulimento de la piedra puede favorecer justamente a la consideración de lo que es este proceso del neolítico? ¿Cómo favorece? ¿O por qué es importante hablar del pulimento de la piedra? ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Qué actividad? Pongámoslo así, ¿qué actividad favoreció el pulimento de la piedra? La casa. ¿Solo la casa? ¿Seguro la casa? Sí, en parte, pero ya podíamos nosotros cazar, o sea, ya era algo importante. ¿Qué más? Acuérdense, el pulimento como tal. Creación de No, aquí ya nada de la consideración de la supervivencia. ¿Qué actividad favorece el pulimento de la piedra? Aquí hay una actividad muy concreta
que favorece el pulimento de la piedra? Que nosotros podemos decir es una actividad que desde el Neolítico es la fundamental durante todo el proceso. ¿Qué será? Vamos pensándole. Miren que estos temas ya hemos visto. Este tema ya es algo que nosotros hemos venido hablando. Y la casa, no se olviden que es un tema importante, es verdad, pero la casa ya viene desde el Paleolítico. Y la casa ya tiene una consideración muy importante en el Paleolítico. En cambio, en el Neolítico se da una actividad diferente. Una actividad que comienza solo desde el Neolítico y que se permitió gracias al pulimento de la piedra. Los nuevos ¿Ideas? utensilios como boles, hachuelas, brazaletes. Ya, ¿y esos utensilios a qué actividad estaban relacionadas principalmente? Culturales, religiosas y tecnológicas. Sí, pero ¿a qué actividad? Actividad es un A la quehacer, alfarería. algo que hacer. No tanto a la alfarería, porque la alfarería solo necesita, ¿saben cómo hace un alfarero? Coge tierra, barro, la moldea, es decir, hace una masa y va moldeando con sus manos. No necesita mucho utensilio. Tal vez La agricultura. La agricultura. Esto por favor, no se olviden. Agricultura. ¿Por qué razón? Porque solo gracias al momento que se pule la piedra podemos nosotros hablar de que hay un arado perfecto. ¿Sí? Acuérdense que se utilizaron los animales para arar, pero gracias a este pulimento de la piedra. No se olvidarán lo que les estoy enunciando. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien que no esté conforme con esto? ¿Alguien alguna duda, alguna inquietud? Bien. Dentro de todo esto, nosotros hemos estado hablando de que el neolítico en general, que se relaciona con esta actividad, la agricultura, es una revolución. ¿Por qué es una revolución? Principalmente porque cambió toda la perspectiva de mirar la realidad. Y que fue un resultado de un cambio en el tiempo, que no es un proceso que se dio el momento que se acaba el Paleolítico y se genera tal vez una transición, el Mesolítico, el Neolítico como tal aparece y ya se cambió toda la perspectiva. Es un proceso complejo, por eso el pulimento de la piedra como actividad que genera la agricultura, que permite el paso a la agricultura, es una revolución, un cambio, y la revolución del Neolítico es un cambio a largo plazo. Dentro de estas consideraciones podemos nosotros decir que viene aquí dándose durante este proceso, durante esta revolución, el cambio hacia los elementos que vamos nosotros priorizando, que son procesos importantes. También estuvimos nosotros revisando la perspectiva y la visión del origen de la propiedad privada. Y también las perspectivas de la educación dentro de la comunidad primitiva. ¿Cuál era el punto de la educación? Principalmente aquí sí ya lo que nos venía diciendo el compañero, aprender para sobrevivir. Pero sobre todo, podemos nosotros decir que existía un eje, o por decirlo de otra forma, algo que se estudiaba, que era el punto central del estudio, y que es principalmente la naturaleza. Porque esto es lo que debemos nosotros comprender para sobrevivir. ¿Cómo modificar la naturaleza? ¿Cómo generar los medios de producción, que está muy ligado a la perspectiva del origen de la propiedad privada? ¿Cómo podemos nosotros entender todo ese ambiente para poder sobrevivir? Aquí sí, ya para poder sobrevivir. También decíamos que en la educación cumple un papel fundamental la mujer. ¿Cuál era el papel de la mujer? Primordialmente. ¿Cuál era el papel de la mujer? Enseñar a los niños. Ya, enseñar a los niños. ¿Cuál era la enseñanza principal?
que hasta ahora nos enseña? Valores. Valores. No se olviden la axiología. Los valores. Dentro de estas consideraciones de la educación estuvimos viendo que en la comunidad primitiva, en estas comunidades primitivas, aquí hay un paso. No se olviden que estamos hablando dentro de este proceso del neolítico, pero un paso para ya ir comprendiendo propiamente el término, las perspectivas que estamos hablando, es que se van generando comunidades, agrupaciones que ya tienen identidades propias, que se diferencian de las demás y que éstas van a ir generando civilizaciones. Estas comunidades primitivas, por lo tanto, tienen las consideraciones dentro del neolítico que vienen generando este proceso, que tienen que tienen esta perspectiva de incluir sobre todo el tema de lo que es la producción. Y aquí hablábamos de las comunidades primitivas y la propiedad privada. Decíamos que la propiedad privada es directamente o está directamente relacionada con los medios de producción. Esto no se olviden. ¿Y cuál decíamos que era uno de los factores principales, aquí sí, que originó la propiedad privada? ¿Qué factor? Podemos decir que es uno de los... Perdón. La jerarquía. ¿La La qué, perdón? división de trabajo. La división del trabajo. Ya, la división del trabajo podemos enunciar como uno de los factores importantes. El factor más importante de la propiedad privada es la división del trabajo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón decimos que este es uno de los factores más importantes? ¿Por qué será importante considerar esto? Porque de eso vivían. Pero ¿por qué la división del trabajo? Puntualmente, ¿por qué la división del trabajo? Porque, ¿Qué será? ¿Por qué será? porque asignaron cada rol por lo que un hombre era capaz y una mujer era capaz. Bueno, pero no se olvide que la división del trabajo, cuando hablamos de las comunidades primitivas, no es solo para hombres y mujeres. Sí se va dando este caso, es verdad lo que usted dice, pero la división del trabajo es para hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, sí, para cada grupo social se va dando una determinación. Para cada especialidad, hay personas que van a trabajar mejor el arado, hay personas que van a trabajar mejor la alfarería. Entonces, la división del trabajo en una primera instancia en la comunidad primitiva es principalmente la consideración de lo que se puede hacer en la comunidad, no tanto la división hombres y mujeres, todavía no es tan marcado, pero va dándose una perspectiva. Entonces, es importante primordialmente porque así se va generando esta propiedad privada, es decir, los elementos que nosotros consideramos como propios, como aquello que no podemos eliminar. Según la consideración de lo que hemos estado viendo, por lo tanto, esta perspectiva de la educación y la propiedad privada tiene su primer punto en las comunidades primitivas a partir de esta división del trabajo, cuando viene dándose esta separación entre lo que, o las funciones que cumple cada una de las personas. Posteriormente vimos el protagonismo de la mujer. ¿Cuál era el protagonismo de la mujer en esta comunidad primitiva? ¿Qué función cumplía más allá de la educación y todas estas consideraciones? ¿Cuál era la importancia? Y nosotros pusimos el concepto de las sociedades matrilineales. ¿A qué se refería este tema?
¿Se acuerdan? Vimos también los elementos para tomar en cuenta del rol de la mujer. Había algunos elementos del rol de la mujer. ¿Qué rol cumplía? Como ya hemos visto, uno de esos roles evidentemente es la axiología, la transmisión de conocimiento, pero había otros roles que va cumpliendo la mujer y en general estas sociedades que se conforman desde la línea materna. ¿Alguien recuerda? ¿En qué más participaban las mujeres? En la agricultura. En la agricultura, muy bien. No se olviden que aquí la mujer no tiene una separación directa hombre-mujer. Esto se da, la separación entre hombres y mujeres, desde el momento que se comienza a dar ya las sociedades patriarcales. Esto en la línea del tiempo ya lo vamos a graficar para que les quede un poco más claro de estas consideraciones. La agricultura estaban ligadas con las deidades, la transmisión de conocimientos, también cumplían rol como especialistas, también estaban a cargo de otras cosas que no sea solo el hogar. Acuérdense, por favor, de estos elementos que estoy puntualizando. Las sociedades matrilineales estaban caracterizadas principalmente por la continuidad a través de la madre. Era importante sostener la especie, entonces la línea materna era lo más fundamental antes de que se dé el paso hacia las sociedades patriarcales. ¿Qué da el paso hacia las sociedades patriarcales? ¿Qué elementos podemos nosotros decir que dan paso del dominio matrilineal hacia el dominio patriarcal? A esta sociedad patriarcal. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué le da paso? El elemento que da origen. Yo les dije, hay algunos autores que plantean la perspectiva de que hay un elemento fundamental que da paso hacia el dominio patriarcal, hacia la sociedad patriarcal. Dígalo, Valeria. La fertilidad de las mujeres, de que, como quien diría, la que ya tiene un hijo. Pero antes también. ¿Y por qué se da el paso hacia lo patriarcal? Vimos algunos elementos, pero hay uno que se plantea como el más importante, como el que lo plantean algunos pensadores. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien tiene el dato? Ya que las sociedades matriarcales dieron paso al patriarcado por el hecho de que ellas tenían el proceso de un hogar. Bueno, nosotros lo planteamos desde la casa, muy bien, pero hay una consideración. Yo lo puse al principio de este tema, de la crisis de la sociedad matriarcal y el dominio patriarcal. Hablamos, sí, que principalmente la mujer se queda en el hogar, pero esa era la pregunta cuando nosotros decíamos, ¿por qué será que se mantenga las sociedades matrilineales hayan dado paso al dominio patriarcal? ¿Por qué razón? Principalmente porque las mujeres se quedaron en el hogar y daban la educación, pero aquí hay un elemento que yo lo planteé desde el principio de esta clase, que se relacionaba directamente con el dominio. ¿Perdón? Por el aumento de la producción y la extensión. El dominio de la producción, ya. Pero sobre todo, parece que a esto no le puntualizaron. ¿Perdón? Díganlo. La agricultura sedentaria. Y de aquí comencé a desglosar la clase. ¿Por qué era importante lo que les dije, la agricultura sedentaria? O este sedentarismo en la agricultura, como quieran nombrarlo. ¿Por qué razón? Porque hay dos elementos del sedentarismo, que es principalmente la consideración o la perspectiva de que el ser humano va comenzando a asentarse en un mismo sitio. El momento que se asienta en ese sitio, las mujeres van a cumplir una función diferente. Van a quedarse más en el hogar por todas las consideraciones.
y la agricultura, que es de carácter sedentario. Al principio yo les decía, alrededor de las casas se sembraba, se traía y se domesticaba las plantas. Posteriormente tuvimos un sitio específico donde generábamos este proceso de la agricultura. Esta agricultura sedentaria va a tener otro factor, el almacenamiento, porque tenemos un elemento que es los excedentes. Esos excedentes van a irse guardando y ¿quién va a estar encargado del control? Principalmente los hombres, porque van a controlar ese almacenamiento. Todo eso conlleva a la agricultura sedentaria. Más lo que dijo la compañera, las mujeres comienzan a quedarse en el hogar porque cuidan a los niños, porque la agricultura está mayormente direccionada a otro sitio que no sea el hogar. Entonces, este es el elemento. ¿Cómo podemos nosotros denunciarlo? Como el elemento que da origen, que origina propiamente el dominio patriarcal, es la agricultura sedentaria. Verán que les estoy enunciando cada uno de los elementos. Este dominio de la agricultura sedentaria, esta perspectiva, va generando un proceso que lleva directamente al último tema que estuvimos nosotros hablando, sobre la transición de la comunidad primitiva a la cual se divide en clases sociales. Los factores, primordialmente la división del trabajo, que ya vimos, el predominio de la propiedad privada sobre los medios de producción, son los elementos que vamos nosotros a ir interrelacionando directamente dentro de la perspectiva del esclavismo. ¿Desde cuándo podemos decir que comienza esta consideración del esclavismo? ¿Cuándo podemos nosotros darle un punto de inicio? Cuando pasa la división de trabajo. Cuando pasa la división de trabajo, sí, podemos decir que es de ese punto. ¿Y podemos decir que es desde el Neolítico que hay esclavismo? ¿O es posterior al Neolítico? Esta es una pregunta de la cual no la hemos abordado directamente, pero es una inferencia de lo que hemos dicho. ¿Qué creen ustedes? ¿Nace del Neolítico, desde el comienzo del Neolítico, o es posterior al Neolítico? ¿Y por qué? Posterior. Nace, o sea, viene naciendo del Neolítico cuando comienza la expansión y las diferencias de las clases sociales. Ya, podemos decir que otro elemento fundamental de esta época, ya se va dando un dominio del patriarcado y comienza a darse la sociedad dividida en clases. Esta sociedad dividida en clases sociales se genera principalmente por el esclavismo. Pero esto no se da hasta lo que nos dice la compañera, hasta la expansión. Por lo tanto, hasta el momento que se genera la expansión, el cambio de perspectiva, hasta que no se expande el territorio, no podemos nosotros decir directamente o hablar directamente de esta consideración, de esta expansión, de este esclavismo, expansión. Esta expansión, esta sociedad dividida en clases, no podemos hablar de la expansión, pero el esclavismo, si está muy relacionado con la expansión, por lo tanto, no puede ser una parte propia del Neolítico, porque, o por lo menos no del comienzo del Neolítico, podríamos decir que tal vez es al final del Neolítico, cuando inicia esta perspectiva del esclavismo, porque tiene que darse un proceso. Primero en el Neolítico se va dando el pulimento de la piedra, generamos el proceso de la agricultura. Después de esta consideración se genera todo lo que hemos venido diciendo sobre la propiedad privada. Comienza a dividirse el trabajo. Vemos que hay una cantidad de excedentes que deben ser guardados. Vemos que otros pueblos tienen, otras comunidades primitivas tienen otros elementos y comienza a querer expandirse. Pero este no es un proceso de un día para el otro, ni de que se generó la división del trabajo y pasó esto, sino que es un proceso complejo. Por lo tanto, este proceso va generándose en el tiempo
hasta el momento que se ve la necesidad de expandirse, de mantener primero el territorio, de tratar de que no nos invadan y comenzar a extenderse. El momento que se extiende, ahí podemos decir que se genera el esclavismo, porque hay una relación directa con el esclavismo, con la guerra. ¿Por qué razón creen ustedes que hay una relación con la guerra y el esclavismo? ¿Cuáles eran los primeros esclavos? ¿Quiénes podemos considerar como los primeros esclavos? Los prisioneros de guerra. Los prisioneros de guerra. Entonces, hasta que los seres humanos no salgan de esta consideración de la agricultura, de mantenernos en el proceso, donde simplemente obtenemos lo que la tierra nos da y tenemos excedentes, hasta que no se ve la necesidad de expandirnos. Hasta que no se da el dominio patriarcal, no podemos en el Neolítico hablar de esclavismo, sino que ya cuando se van generando las civilizaciones como tal, ¿sí? No se olviden de esto que estoy puntualizando. ¿Y creen ustedes que el predominio de la propiedad privada sobre los medios de producción dio origen al esclavismo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será posible que el predominio de la propiedad privada sobre los medios de producción dé origen al esclavismo? ¿Qué creen? Sí, no, tal vez, a lo mejor, quién sabe. Valeria, ¿alguna idea? ¿No? Sofía, ¿alguna idea? ¿Cree usted que la propiedad privada dio origen al esclavismo? Sí, no, pero ¿por qué? Tal vez los que tenían menos propiedades o como que los que estaban en la clase más baja tal vez podrían ser esclavos. Entonces, no, me dice usted, no dio origen. No, dígalo, sí o no, desde su punto de vista. Diga sí, no. Tal vez, a lo mejor, quién sabe. Dígalo. Puede ser posible. Puede ser posible, bueno. ¿Qué dice Camila Astudillo? Yo también creo, pero a la vez no, pero es que no sé. Como que sí, pero- ¿Por qué diría que no? Porque sí creo que es mucho más evidente, pero ¿por qué dirían que no? Porque tal vez el poseer algo no sea propio del esclavismo, pero dense cuenta, ¿qué es propiamente una persona esclavizada? Alguien que le pertenece a otra persona. Es decir, que si hablamos de propiedad privada, estamos diciendo que directamente la consideración de tener propiedad también se introduce dentro del esclavismo, ¿sí? Entonces, en este caso, sí. ¿Hecho? Con eso terminamos, cerramos todo lo que hemos visto. He tratado de hacer un resumen de todas las clases de forma rápida, concisa, en lo posible. Espero que les quede claro lo que he puntualizado. Hay muchas cosas que se nos pueden entremezclar y ese es el objetivo de esta clase. Y por eso la evaluación la dejamos para después. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Listo, Eduardito, con eso terminamos. Listo, ok.